Primero, darle las gracias a Julio López y a la Asociación Española de Cirugía Podológica por la invitación, y más sabiendo que de lo que iba a hablar en este monográfico de fasciotomía o de fascitis plantares. Bueno, voy a intentar ser breve, silencio, por favor, conciso. Voy a hablar un poquito de biomecánica, no tanto de cirugía, y luego espero que a lo largo de la jornada pues pueda haber un debate sobre lo que voy a comentar. Bien, vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar de talalgias. La fascitis es una talalgia, es decir, es un trastorno asociado a dolor e inflamación que está relacionado con el retropié. Y dentro de esta gama enorme de talalgias que tenemos, pues entre ellas tenemos la fascitis plantar. Bien, en el caso de la fascitis, el problema que tenemos siempre es que tienden a cronificarse, y además tienden a cronificarse cuando se suman muchos aspectos de predisposición. Es decir, cuando hay sobrecarga ponderal, que es la forma fina del que uno está muy gordo, cuando hay exceso de ejercicio, y sobre todo, y al hilo de lo que ha comentado el profesor Valero, sobre todo cuando está asociado a una pronación subastragalina muy intensa o muy mantenida más allá de la fase necesaria en que se necesita una pronación subastragalina. Bien, como todos sabemos, factores de pronación excesiva son varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la morfología de las carillas articulares del astrágalo con el calcáneo, y sabemos que si hay 3 carillas articulares en vez de 2, el movimiento en la subastragalina enseguida se vuelve incongruente, y entonces es una mecánica mucho más estable que, por ejemplo, la de la derecha, que es aún más inestable. Otros factores de pronación subastragalina, pues por ejemplo, son la forma del sustentáculo dentali pequeñito, que no sostiene adecuadamente ni a nivel óseo ni a nivel ligamentoso el movimiento del astrágalo. O también, como muchos sabemos, pues tibias varas, calcáneos valvos, etc. Todo esto es algo ya archiconocido. Bien, para introducir lo que yo quiero decir, que es una idea simple, al final me gustaría comentaros algo sobre los modelos biomecánicos. Los modelos biomecánicos que tenemos son básicamente estos. Hay algunos más actualmente, algunos muy interesantes y muy bonitos, pero fundamentalmente los que hemos estado manejando desde el año 71, en que Ruth publica su trabajo, pues son el modelo de Ruth conocido, de posición neutra de la subastragalina, el modelo estrés de los tejidos, que no es propiamente un modelo, sino que es una herramienta de trabajo, el modelo de equilibrio rotacional, que es el que voy a utilizar yo hoy para introducir la conferencia, y el de centro de presiones, el de Kirby y el de Fuller, que son los que voy a utilizar. Luego también tenemos el del plano sagital o facilitación del plano sagital de Langenberg, pero de este van a hablar mañana Javier Hernández Perdiguero. Y luego tenemos un modelo matemático de Philip Dent, del cual no tengo mucha idea, con lo cual no tengo mucho que decir sobre él. Bien, yo voy a utilizar el modelo de Kirby para introducir el tema. Aquí tenemos a Kirby en el año 2004 en la Universidad Complutense, una jornada de seminarios que estuvo, en la que compartimos con él. Bien, Kirby lo que hace es que utiliza el modelo de Ruth, que ya está, como saben casi todos ustedes, bastante denostado. Kirby lo que hace es que introduce el concepto de la importancia del eje de la subastragalina. Y todos sabemos que el eje de la subastragalina no es un eje, sino que es un bundle o un haz de ejes, es decir, se mueve con el propio movimiento de la articulación, de manera que lo que crea es un haz de ejes virtuales alrededor del que se mueve la articulación, ¿sí? Pero bueno, para simplificar, nosotros siempre hablamos de eje de la subastragalina, ¿vale? Entonces él dice, bueno, hay un eje que es este, que conocemos todos, que más o menos pasa por aquí, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema en los pies muy pronados
Son las medidas habituales que todos conocemos ya desde la época de Mantel. Este es el eje de la subastragalina clásico. Y Kirby lo que introduce es algunos conceptos biomecánicos y nos dice, bueno, alrededor del eje de la subastragalina, que es un eje de movimiento, es como un vaivén en el pie, lo que sucede es que en el lado externo de ese eje, todas las fuerzas que comprimen la planta del pie al lado externo del eje son las fuerzas de reacción del suelo, ground reaction forces, y al lado interno son las fuerzas de contacto del calcáneo. Entonces, las fuerzas que están en el lado interno producen reacciones supinadoras en el pie, las fuerzas que están en el lado externo, o que producen presión en la planta del pie en el lado externo del eje, son fuerzas pronadoras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en un eje que está medialmente desviado? En un eje que está medialmente desviado, y es un eje clásico o típico de todos los pies pronadores que conocemos, lo que sucede es que las fuerzas de reacción del suelo son enormes, incluso ocupan en muchos casos casi todo el antepié, es decir, casi todas las fases de contacto del pie contra el suelo están produciendo movimientos pronadores. Mientras que los movimientos supinadores son mínimos o casi inexistentes, es decir, todas las estructuras del pie intentan contener este movimiento que se produce en prácticamente todas las fases de apoyo del pie, ¿vale? Bueno, entonces estos son los signos clásicos de un eje medialmente desviado desde el punto de vista de Kirby, pero también desde el punto de vista clásico. Convexidad medial, tejido blando que rodea la cabeza, prominente en la cara interna, bien valgo, etc. Bien, ¿cuál es la semiología? ¿Cuál es el conjunto de signos y síntomas de un eje medialmente desviado? Pues los que todos conocemos. Y entre ellos, de nuevo, ¿qué tenemos? La fascitis plantar. Otros muchos, síndrome del seno del tarso, sobrecarga de radios, etcétera, etcétera, como ha comentado antes el profesor Valero, etcétera, etcétera. En esto no me voy a parar mucho. Bien, ¿cuál es el resultado de este concepto biomecánico de momentos supinadores, momentos pronadores? Pues que las fuerzas reactivas del suelo generan momentos pronadores activos en una superficie muy amplia, como he comentado antes, y hay una serie de estructuras en el pie que tienen que contenerlo. Entre ellas son los músculos de la pierna, sobre todo el tibial anterior y el tibial posterior. Entre ellos, a partir del momento en que fracasan los sistemas musculares, es la fascia plantar, de nuevo, los ligamentos calcaneocuvideo, el spring ligament, y las caídas articulares del seno del tarso en última instancia, ¿sí? Bueno, ven aquí, por ejemplo, en la cara interna o la cara medial del eje de Julián, creo que tienes un puntero por ahí, si lo necesitas. Sí, bueno, creo que se va a mover solito, pero está ilustrado, ¿no? No tiene mucha importancia. Vale. En la cara medial del eje de la subastragalina, toda la musculatura que está en esa cara medial y que se contrae en esa cara medial, lo que está haciendo es conteniendo el movimiento de pronación. Todo lo que está y todas las estructuras que están en la cara externa, lo que están haciendo es creando momentos pronadores, o al menos no se activan para supinar el pie, ¿vale? Así que todo esto son fuerzas supinadoras, todo esto son fuerzas pronadoras. Bueno, entonces en un eje medialmente desviado, aquí tenemos las fuerzas, el brazo de palanca sobre el centro de rotación de la articulación es muy pequeño. En un eje medialmente desviado, Kirby lo que propone, por ejemplo, una de las acciones quirúrgicas que propone, pues es una osteotomía del calcáneo y un desplazamiento, del cual creo que mañana nos va a hablar bastante el doctor Chiquinelli, creo, ¿no? Sobre este tipo de técnicas, son muy interesantes. Bien, esta es una de las propuestas para aumentar el brazo de palanca de las fuerzas supinadoras. Otra que proponía Kirby en su momento era la osteotomía de Evans. Y también a nivel de tratamiento ortopédico, pues un Kirby Skive o un modelado del apoyo de calcáneo en el polipropileno de la ortopedia que hacemos habitualmente. Bien, entonces,
el desequilibrio entre estas fuerzas pronadoras y estas fuerzas supinadoras se produce a través de los músculos, a través de los ligamentos, a través de la fascia plantar y a través de las estructuras óseas. Y entonces aquí introducimos un nuevo modelo que es una ampliación del modelo de Kirby y que es el modelo de Fuller. Fuller lo que utiliza son plataformas de baropresión, entonces él introduce un nuevo elemento que es el centro de presiones. Y entonces él dice, bueno, si todas esas estructuras son las que retienen la pronación del pie, pues lo que observamos en la clínica es que para contrarrestar esa pronación tenemos fundamentalmente el tibial posterior como fuerza muscular, a continuación tenemos la fascia plantar y a continuación tenemos el seno del tarso. Y entonces él habla del pie tibial, el pie fascial y el pie tarsal. Bueno, ¿el pie tibial qué es? Pues es un pie que está fracasando en la retención del sistema de pronación y entonces ¿qué utiliza? Fundamentalmente el tibial posterior. El tibial posterior, a ver, me lo he pasado que lo tenía en movimiento, pero creo que estaba hipervinculado en el ordenador. Bueno, no importa. El pie tibial es lo que dice que el tibial posterior es el primer mecanismo de retención de las fuerzas de pronación, ¿vale? Entonces, es un mecanismo muscular. Entonces, aquí tienen, ven, el tibial posterior tiene unos sistemas de palanca que se mueven en la zona media del pie. Eso es suerte. Y entonces, ¿qué pasa con el tibial posterior? Pues que el tibial posterior, frente a un pie que tiene una estructura determinada, una estructura ósea determinada, o frente a factores etiológicos como los que hemos visto al principio, pues posiblemente no puede durante mucho tiempo retener las fuerzas pronadoras excesivas en el pie. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que como tiene unos brazos de palanca muy grandes y el centro de gravedad se desplaza sobre el pie, en un pie muy pronador se va desplazando hacia la cara interna con mucha velocidad, el tibial posterior tiene que hacer un trabajo tan tremendo que finalmente se fatiga. Entonces, ¿qué es lo que hace el tibial posterior? Que es una palanca típica de segundo género en el pie, que son casi todas las palancas en el pie son de segundo género, son palancas de potencia, palancas de retención. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se fatiga. ¿Y qué encontramos? En primer lugar, frente a pies pronadores, pues lo que solemos hacer en la clínica, tenemos que testar el tibial posterior porque nos encontramos que, sobre todo, trigger points, es decir, nos encontramos puntos de dolor muy frecuentes en muchas zonas del tibial posterior. Eso en un primer momento. Finalmente, si termina fracasando, lo que encontraremos será una disfunción del tibial posterior. Vale, aquí tenemos, ven, por ejemplo, la contracción excéntrica del tibial posterior casi en la fase de contacto y luego una contracción concéntrica en casi toda la fase del apoyo medio. Ahí lo tenemos. Y de nuevo, veamos que el tibial posterior no solo tiene que retener la pronación en la fase de contacto del talón, sino que además cuando apoyamos el antepié, todo el centro de gravedad también se está desplazando a partir del apoyo del quinto metatarsiano. El centro de gravedad, si tenemos una disfunción del tibial posterior, el tibial posterior fracasa completamente en su función de retención pronadora. Pues entonces nos encontramos con lo que Fuller llama un pie fascial, es decir, ¿cuál es el siguiente mecanismo para retener la pronación? Pues la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? Pues es un tejido fibroso. Es un tejido fibroso. No funciona en ninguno de los vídeos que he puesto. Bueno, no importa. Un tejido grueso. No es un tejido contráctil, no es un músculo. Es una cinta ligamentosa, fuerte, dura. Casi siempre lo que encontramos son lesiones en su origen,
o dolor o inflamación en su origen, no siempre mucha inflamación, podemos encontrar colones calcáneos. Esa es la zona de presión o la zona de dolor habitual que encontramos. Y tiene dos funciones. Una es estática, que es mantener la forma del arco interno, y otra es dinámica, y que es resupinar el pie a través de lo que hemos conocido durante años y que seguimos conociendo como el mecanismo de Whiplash. Es decir, lo que hace es que en la fase propulsiva resupina el retropié. Bueno, aquí tenemos la función fascial, es como un arco de cuerda. Y también tenemos que acordarnos que a veces esa zona de dolor, o lo que nosotros a veces diagnosticamos como fascitis plantar, no es exactamente una fascitis plantar, sino que es un problema en el aductor del primer dedo, en la región del aductor del primer dedo. Y también tenemos que recordar que a veces es un atrapamiento de la rama profunda del nervio calcáneo, que se puede confundir con una fascitis plantar, y que la mayoría de ustedes también tienen experiencia en esto. Y que es la rama que se llamaba clásicamente la rama de Baxter. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento que tenemos habitual para la fascitis? Pues tenemos una enorme batería de tratamientos que van yendo escalonadamente y que aplicamos habitualmente de forma escalonada. Entre ellos la ortopedia, casi siempre cuñas supinadoras de retropié poscuña, que funcionan como aumentando la magnitud de las fuerzas supinadoras en el pie, aunque todavía, como saben la mayoría de ustedes, todavía no sabemos muy bien por qué funcionan las plantillas, aunque todos tenemos una idea peregrina de cómo funcionan, aún no sabemos cómo funcionan las plantillas completamente, aunque sabemos que en muchas ocasiones funcionan. También lo que hacen es que modifican la orientación espacial del eje, es decir, lateralizan el eje, los salis, las cuñas supinadoras, por eso en parte también funcionan, y modifican la localización del centro de presión, con lo cual disminuyen los brazos de palanca del centro de presión sobre el eje de rotación de la subastralina. Y también, ¿qué hacemos? Hacemos fasciotomías cuando hay fascitis plantares. Bueno, pero entonces cuando hacemos fasciotomías o la fascia plantar fracasa en su intención, ¿qué es lo que pasa? Que rompemos el último eslabón de retención de la pronación del pie. Y entonces, ¿qué pasa? Que teníamos una actividad muscular que está fracasada, teníamos una tensión aponeurótica, que es la fascia plantar, que acaba de fracasar, o le hacemos una fasciotomía y ya ni fracasa ni nada porque ya no tenemos fascia plantar. ¿O qué nos queda a continuación? Nos quedan los ligamentos de la planta del pie o nos queda la retención ósea. Y entonces entramos en lo que Fuller llama el pie tarsal. Es decir, como ya no hay ningún mecanismo de retención de la pronación subastragalina, pues entonces entramos en un pie con síndromes del seno del tarso. ¿Por qué? Porque lo último que le queda al pie para retener la pronación es el choque óseo en la zona del seno del tarso. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Pues test de máxima pronación superpositivos, fuerzas de presión aumentadas en el seno del tarso, dolor intenso a veces, dolor que a veces no irradia, pero que se transmite a toda la banda de la fascia plantar e incluso a los dedos, como hemos tenido nosotros casos en la policlínica de la universidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos si además hacemos una fasciotomía? Entonces aumentamos las fuerzas de compresión dorsal en todas las articulaciones y aumentamos las fuerzas de separación interóseas plantares en las articulaciones, sobre todo en la cuña metatarsal y en las escafoideo cuneal, ¿vale? ¿Qué más sucede? Aumentan todas las fuerzas de tracción en los ligamentos plantares, que ahora son el único elemento de contención. Ligamento spring, calcáneo cuboideo, etcétera, ligamentos plantares. Aumentamos la apertura del seno del tarso con dolor, producimos artrosis y además una cosa de la que hoy no nos vamos a ocupar, pero que es muy importante y que en estos últimos años se está adquiriendo una enorme predominancia, y es que producimos en el paciente una pérdida del patrón propioceptivo. La mayoría de ustedes seguramente ya saben que en la fascia plantar hay una enormidad, miles de sensores
del sistema nervioso simpático. No solo eso, sino miles de sensores propioceptivos, es decir, están informando continuamente al sistema postural gravitatorio, sobre la posición y el movimiento que estamos produciendo a cada instante. La mayoría de ellos son fibras alfa, son fibras de máxima velocidad, hasta 10 metros por segundo de velocidad, es decir, ni siquiera tenemos que procesar la información cuando ya hemos dado el paso. Y todo esto queda alterado por una fasciotomía. También podemos producir exostosis cuneo-metatarsales debido a la fuerza de compresión excesivas en el dorso del pie. Finalmente, también podemos producir inestabilidad, o se produce inestabilidad en el pie. Vean, esto por ejemplo es un estudio de hace poco tiempo, donde se hace sobre cadáver, en un estudio 3D de reconstrucción de elementos finitos. Es un estudio como con el que diseñan ahora mismo los barcos y las bicicletas de ultramodernas, los coches de carrera. Y se aplica este estudio de elementos. Lo que se descubre es que se produce mucha inestabilidad con las fasciotomías, y además se propone en este estudio y en otros que se han hecho posteriormente que como máximo en una fasciotomía se debe hacer un 40% de resección, como máximo. ¿Para qué? Para no producir inestabilidad. Y estos son de hace unos pocos años. Finalmente, ¿qué pasa? Que aquel famoso mecanismo de Windlass se puede convertir en un windlass o incluso finalmente en un windlost. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos sin wind. Y el asunto es que hay que hacer fasciotomías. Pues en algunos casos, posiblemente. No sé en qué casos ahora mismo. Desde luego, en los pies muy pronadores, mi consejo es que no se deben hacer fasciotomías, ni siquiera un 40% de resección. ¿Por qué? Porque estamos fracasando todo el sistema. ¿En qué otros casos? Pues no lo sé, creo que tenemos luego muchas conferencias. Y además, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que a lo mejor hay otras técnicas quirúrgicas que no son la fasciotomía para corregir este tipo de problemas. Y seguramente de nuevo el doctor Ciccinelli tendrá algunas cosas que decirnos quizá mañana, ¿no? Seguramente. Y si no se lo inventa, porque además es muy imaginativo y es una persona muy inteligente, y como ven se le ha caído todo el pelo de pensar todo lo que piensa. Y lo que no sé si va a la conferencia en gallego mañana. ¿La vas a dar en gallego, Luz? Un poquito. Adiós. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir. Es un poco polémico lo que yo le dije a Julio. Yo voy a decir esto. Y dijo, muy bien, dale caña. Digo, bueno, a ver si me van a dar caña a mí luego. Entonces, nada más, muchas gracias.